Pero bueno, esperemos que no. Dijimos que íbamos a hablar de elecciones, de algunas denuncias, de cómo viene la campaña en esta última semana. Para hablar de eso estamos en comunicación con Sergio Abrevaya, candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por Para Adelante, el frente que lleva a Facundo Manes de candidato a senador. Abrevaya, ¿cómo le va? Pablo Blanco y Pedro Llanelo los saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo viene esa última semana? Y caminando mucho, muy activos. El tramo final. ¿Hay un poco de alivio? Alivio también, seguramente el viernes el alivio. Y el alivio definitivo el domingo, ¿no? Claro, me imagino. Termina la elección. Abrevaya, a ver, hace unos días usted presentó una denuncia ahí contra, sí. ¿Qué sería? Los equipos digitales, los trolls que maneja Santiago Caputo, porque le han venido pegando un poco a Facundo Manes, a partir de sus roces con el gobierno nacional. Quería saber detalles de eso, cómo fue, por qué se decidió a presentarla, si cree que va a llegar a algo. Generalmente este tipo de presentaciones no tienen un final feliz, digamos. Sí, más o menos. Pues es que la ciudad avanzó muchísimo en encontrar a los que hacen ese tipo de, de campañas. El tema igual, y ahí te doy la razón, la dificultad está en probar el delito, no solo encontrarlos. Lo que nosotros denunciamos no son opiniones, viste que se dice cualquier cosa en las redes, los trolls dicen cualquier barbaridad, mentira, qué sé yo, pero eso te lo tenés que bancar porque, son opiniones. Ahora, el problema es que habían circulado varias falsas tapas de diarios sugiriendo noticias que no tenían nada que ver, un disparate absoluto. Y entonces, y ahí sí que viola el artículo 140 del Código Electoral, porque hay una vocación de incidir con una mentira, con una falsedad en el electorado. Así que ahí hicimos la denuncia, porque además no sabes dónde termina, ni si hay un revival de otro tipo de acusaciones. Evidentemente la campaña y la vocación de pegarle a Manes está, entonces tenés que arrancar por lo que ya tenés. Ahora, Sergio, vos en tu denuncia ahí comentabas que, a vos te tocó de cerca eso en un momento porque vos asesorabas a Olivera en la famosa campaña donde se le hizo una operación de prensa desde el kirchnerismo que terminó de alguna forma costándole, Enrique Olivera, estamos hablando, candidato de la coalición cívica en su momento, terminó costándole la jefatura de gobierno, que tenía muchas chances de llegar, le inventaron unas cuentas en el exterior. ¿Qué recordás de aquello vos? Porque imagino, el objetivo es el mismo, pero la mecánica es totalmente diferente ahora. Claro, la mecánica es diferente, pero era, primero tal cual dijiste, yo era muy amigo de Enrique y además fui su abogado en el primer tramo. Después pusimos un penalista que casualmente está de abogado conmigo en esta denuncia también. El asunto es que tuvimos que intimar periodistas. En esa época yo iba con el escribano a intimarlo, porque fueron 3-4 días de la elección. Por eso también hice la denuncia, porque yo sé lo que es esto. ¿Por qué es parecido? Primero porque lo que ves cuando ves, por ejemplo, esto que les contaba, la falsa tapa, diciendo cualquier cosa, en el caso de Olivera era un falso papel muy mal hecho. Te diría que, como yo decía en esa época, mis hijas chicas lo hubiesen hecho mejor, en un corte y pegue con algún fotocopiadora y qué sé yo. Era la nada, era un print screen, ¿viste? Ese botoncito que imprime la pantalla, donde decía 2 supuestos números de cuenta y 2 supuestos números de plata depositada en la cuenta. Olivera, además, tenía mucho prestigio y consiguió lo imposible, que era que los bancos digan oficialmente que no había tenido esas cuentas. Pero ¿cuándo lo consiguió? Después. Sí, después. Y después consigue también el arrepentimiento. Mientras tanto, me acuerdo sobre todo 2 periodistas que siguieron hasta el sábado a la noche pegándole, agregando incluso más mentiras. Recuerdo que en ese programa estaba Leuco, terminó yéndose Leuco de ese programa porque no aguantaba el nivel de fake que había. Sí, Sergio, estamos hablando con Sergio Abrevaya, candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Para Adelante, que es el espacio de Facundo Manes. Ahora es distinto a esa época donde un periodista lo puede identificar e intimar. Te pregunto porque es redes, ¿se puede a un troll cómo intimás? Sí, tal cual. Además, en ese caso, el periodista repetía algo que era orquestado desde el gobierno, ¿no? Esto había sido... vos sabés que no lo levantaban los diarios porque cuando habían repartido la hojita en las supuestas cuentas nadie le creía. Pero ¿qué pasa? Kirchner, en un último acto, creo que había sido en Ferro,
lo acusa a Olivera de por qué no acepta que había obviado declarar las cuentas. Y ahí ya nadie pudo soslayar al presidente diciendo, la operación la había hecho el presidente. Nosotros creemos que en este caso también, que los trolls libertarios vienen desde Caputo, que la amenaza que le hace Martín Menem, o que le transmite Martín Menem, es una amenaza que tiene verosimilitud porque estos trolls justamente están conducidos o alimentados por una cabeza central. O sea que no son gente loca que anda dando vueltas, y como fue con el caso Olivera. Sergio, te quería consultar, porque también, bueno, ahora hay mucho ruido con Facundo, por el tema de un estreno de una película en Netflix que se llama 27 noches, que aborda un caso donde en su momento, un caso histórico de una mujer que las hijas querían declarar senil, y finalmente hay un perito de parte que soluciona el tema, pero a Manes en cada campaña siempre le sacan eso, y ahora justamente hay un estreno en Netflix. ¿Ustedes, no sé si vieron la película o lo tomaron como algo casual, como una coincidencia? Entiendo que Facundo Manes fue sobreseído en esa causa, pero bueno, cada elección que se presenta, desde sectores que no lo quieren para nada, vuelven a sacar ese tema y ahora tienen esta excusa de Netflix, ¿no? Sí, ahí están dando vueltas con eso. Por ahora, salvo un periodista, casualmente el mismo que con Enrique Olivera, que tuve que intimar, en el año 21 grabó un video donde dice un montón de cosas fake, digamos. Salvo eso, no vemos todavía lo falso para denunciarlo, sí, montón de mentiras absolutas. Si ustedes van a chequeado.com y se fijan y buscan el caso, lo van a encontrar, y ahí van a decir lo que yo les voy a decir, que es que hubo 10 peritos posteriores en la causa de esta mujer que dijeron exactamente lo mismo que Manes. Porque Manes lo único que hace es un diagnóstico. Claro. No es que dice ciérrenla ni cosa por el estilo, todo eso no es así. Él hace un diagnóstico de una enfermedad frontotemporal, y no sigo porque yo no soy médico. Sí, sí. Y entonces dice que esto es lo que tiene. Después es la justicia la que decide encerrarla, después le quitan el encierro, y entiendo que lo que sí no le levanta es la imposibilidad, es decir, continúa la imposibilidad de disponer de la persona. Ahora, él queda totalmente fuera de esa, porque es uno de los primeros que hace un diagnóstico, fuera de esas decisiones, y te insisto, hay 10 peritos más que van resolviendo y que confirman que sí, que es la enfermedad que tenía. 2 de esos, si yo mal no recuerdo, son norteamericanos, es decir, mandan los estudios que había hecho, se los mandan afuera y contestan, sí, efectivamente tiene esta enfermedad. Es decir, nada, fue eso. Lo que pasa que en algún momento se quiso usar políticamente porque la persona estaba enojada con sus hijas y bueno, empezó a echar culpas al médico, y como el caso de él se volvió más conocido, es por donde pegaron. Pero la verdad es que el caso estaba resuelto favorablemente a su diagnóstico, repetidamente de su diagnóstico, y además después a la denuncia penal fue sobreseída justamente por esto, claro, porque no había delito, porque el tipo había hecho exactamente lo que se correspondía como médico. Sergio, quería agradecerte el tiempo y hacerte una última breve, apelando también a la brevedad en la respuesta. ¿Qué expectativas para el domingo? Que nos vaya bien, que sobre todo, que es de lo que no hablamos, es que empiece a primar en las elecciones, como es el caso nuestro, que para adelante es así porque nosotros estamos pensando cómo se construye y se desarrolla la Argentina, y propuestas que tenemos, como la modificación de las identidades financieras para las pymes, créditos para la vivienda, son todas propuestas concretas de hacia dónde tendría que ir la Argentina, un acuerdo sobre la moneda definitivo, donde no estemos pensando que cada gobierno que lleva por un lado para el otro. Hay que salir de ese péndulo y entrar en una legislación que va aprobando hitos para el desarrollo en acuerdo, en el mayor acuerdo posible. Nosotros empujamos eso y queremos que nos voten por eso, y ojalá la gente decida por eso y no por las peleas, que la verdad que parece un consorcio en la Argentina y no te explicás cómo Latinoamérica avanza a pesar de sus peleas, pero avanza económicamente y la Argentina no. Y la Argentina tiene quilombos de consorcio y suben siempre las expensas. Sergio Abrevaya, candidato a diputado en Cava por el Frente para Adelante. Gracias por esta comunicación con No Hay Plata. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.